Gloria sea el nombre del Señor. Mis hermanos, pueden tomar su asiento. Dígale al que está a su lado: prepárate, porque una nueva aventura de revelación va a entrar a tu casa. A ver, no les escuché. Otra vez. Prepárate, pero dígale al que está a su lado, ¿quién está en su frente a su lado? Prepárate, porque una nueva aventura de revelación va a entrar a tu casa. Amén. Dios, hermanos, cada vez que vengamos a este lugar a escuchar su palabra, llévese, hermanos, aunque sea una promesa de Dios. Queremos llevarnos todo, pero a veces no podemos, hermanos. Y si quieren llevárselo todo, por la gracia de Dios, hermanos, nuestros pastores, hermanos, pagan para que se queden los mensajes en YouTube. Hermanos, nada es gratis. Es una gracia que tenemos, que no lo podemos entender en este momento, no captamos ciertas cosas, pero luego lo puede volver a escuchar. Y va a alimentar su vida, va a nutrir su vida. Mi hermanos, este lugar es un lugar donde se ha invertido tanto por el reino de Dios, gracias a que tenemos un hombre y una mujer de Dios que han trabajado arduamente para que el reino de Dios se siga expandiendo y la palabra de Dios siga fluyendo en esta tierra. Yo por eso le doy gracias a Dios y estoy muy conmovido, muy contento, muy agradecido, porque esta semana, hermanos, en el cual entramos en el territorio de Satanás, a deshacer toda obra del diablo. Empezamos a orar por nuestros pastores, pedimos sanidad, pedimos un milagro, pedimos que Dios tocara y bendijera su vida. Y Dios, ¿saben qué? Lo hizo. Lo hizo. Yo creo que están medio contentos, porque si no, hermanos, estuviéramos brincando. Lo hizo. Lo hizo el Señor, hermanos. La verdad lo hizo por la gloria del Señor. Bendigo el nombre de Dios, porque Dios es grande, porque Dios es bueno, porque Dios es misericordioso, porque Dios es nuestro sanador. El Señor lo sanó, el Señor lo levantó, el Señor estuvo en los momentos difíciles con él, lo fortaleció, lo levantó, lo sanó, juntamente con nuestra pastora. Por eso debemos, hermanos, estar muy contentos. Yo no sé, mis hermanos, yo cada vez milagro que veo en mi vida me levantan, me anima, me motiva. Y esos son nuestros pastores, hermanos. Le mandan a ustedes un caluroso saludo y les dicen que les aman. Ayer habló conmigo nuevamente y me dijo: dile a la iglesia que lo amo. Hermanos, yo no sé, hay gente que tiene padres pero no aman a sus hijos. Pero nuestro Padre espiritual nos ama como hijos, hermanos. Nos ama como hijos. Están pendientes, hermanos. Y por eso bendecimos en nombre del Señor. Dios bendiga a nuestros pastores grandemente. Pronto los vamos a tener en este lugar. Pronto lo vamos a tener. El diablo no pudo detenerlos. El diablo no pudo impedir, hermanos, esta bendición, porque la mano de Jehová está sobre de ellos. Y por eso declaramos en el nombre de Jesús que pronto estarán en este lugar, juntamente con nosotros, alabando y exaltando el nombre poderoso del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Le damos gracias al Señor. Les damos gracias a su presencia. Y es por eso, hermanos, que yo quiero comenzar en esta mañana haciéndoles una pregunta. ¿Cuál sería para ustedes el gran logro en esta tierra? ¿Cuál sería tu gran logro en esta tierra? Para muchos quizás sea tener una casa. Para otros quizás sea tener un auto, o una casa y un auto, o tener un rancho. Para otros quizás sería, hermanos, que a mí nadie me hace caso, casarme, por favor. Bueno, no sé cuál sea tu logro. Tener un buen trabajo. Para los jóvenes quizás sea tener una buena profesión. Quizás sea entrar en la mejor facultad del mundo.
No sé. Pero yo te pregunto, ¿cuál sería para ti el mayor logro en esta tierra? Es una buena pregunta para que tú te respondas. Yo cuando, hermanos, escribí esta pregunta, Señor, y para mí entonces ahora me empecé a preguntar, ¿cuál sería el mayor logro para mí en esta tierra? Trabajar, hacer dinero, hacer negocios. Y yo encuentro, hermanos, que todo lo que hemos logrado en esta tierra es gracias a la respuesta de nuestro Dios que le hemos hecho a través de la oración. Yo veo a Jesús, hermanos, que desde el principio, desde el comienzo, dice la palabra de Dios que Él comenzó con una oración. Comenzó su ministerio con una oración y terminó con una oración. Y digo, Señor, me gustaría ser como tú. Llevar una vida de oración. Nuestro hermano Israel, hermanos, el domingo pasado nos enseñó acerca de que debemos amar, apreciar y desear la gloria de Dios. Que Él camine con nosotros. Y está bien. Yo digo, Señor, quiero tu gloria. Yo creo que ¿cuántos se salieron edificados con este mensaje, hermanos? Tremendo mensajazo, hermanos. ¿Sí? De que amemos la gloria de Dios, que la presencia de Dios camine con nosotros. Pero la pregunta es, ¿cómo puedo hacer que la presencia de Dios camine conmigo? Porque cuando, hermanos, desciende la presencia de Dios, suceden ahí los milagros, suceden ahí, hermanos, las sanidades, suceden las liberaciones. Es cuando haces bajar la presencia de Dios, todo lo malo se quita, todo lo chueco se endereza, todo lo torcido se alinea a la voluntad de Dios, porque está la presencia. Porque sin la presencia de Dios no podemos hacer nada. Pero ¿cómo hacer bajar la presencia de Dios? Esa es la pregunta, hermanos, que debemos hacernos. Y dice la palabra del Señor que nosotros debemos, hermanos, siempre estar buscando la dirección del Espíritu Santo. Pero lo vamos a encontrar, hermanos, estando en oración. Yo quiero decirles, hermanos, que el verdadero éxito que Jesús tuvo en esta tierra no fue sanar enfermos. El mayor éxito de Jesús no fue echar fuera demonios. El mayor éxito de Jesús no fue convertir los panes y los peces que se multiplicaran. El mayor éxito de Jesús, hermanos, no fue hacer discípulos. El mayor éxito de Jesús fue llevar una vida de oración. El mayor éxito de Jesús, hermanos, fue tener una plena comunión con el Padre. Por eso dice la palabra de Dios que todo lo que oía decir del Padre, ¿eso qué? Hacía. Y yo encuentro, hermanos, en Jesús que estaba siempre pendiente lo que el Padre decía. Ahora entiendo por qué dice la palabra de Dios: oren sin cesar. ¿Para qué? No entren en qué, en tentación. La vida de Jesús, hermanos, era una vida de 24 horas en comunión con el Espíritu de Dios. Por eso, hermanos, Él hacía milagros de día, milagros de noche. En las madrugadas se asomaba, veía a los discípulos que estaban en el mar en una tormenta, para la tormenta, camina en el mar. Y el Señor hace cosas extraordinarias en esta tierra, mis hermanos. Pero ¿saben por qué lo logró? Porque Él oraba. Y no hacía, hermanos, cualquier oración. Quizás usted me pregunte en esta mañana y me diga: hermano, ¿cómo es eso? Porque la verdad yo me paso tiempo orando y siento que mis oraciones son secas como un desierto. Yo no sé, hermanos, me paso tiempo orando y yo no siento nada. Me paso el tiempo orando, hermanos, y siento que mi oración no sirve para nada. Y es verdad. Es verdad, mis hermanos. Puede ser que le esté pasando esto. Quizás esté haciendo oraciones equivocadas.
Porque cuando nosotros hacemos, hermanos, oraciones equivocadas, nos damos cuenta en la palabra de Dios está establecido que Dios no nos oye. ¿Cuál es esta oración equivocada? Les voy a mencionar nada más 5. La oración que Dios no escucha es la que se hace como muletilla. Dice en Mateo 6:7, en la versión NTV dice: cuando ores, no parlotees de manera interminable, no uses vanas repeticiones como hacen los seguidores de otras religiones. Piensa que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir palabras una y otra vez. Pero estas, hermanos, son oraciones prefabricadas. Y este tipo de oración, hermanos, no tiene respuesta. ¿Qué es esto, hermanos? Que a veces estamos orando y aleluya, aleluya, gloria a Dios, amén, 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 sí Señor, te lo pido en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y ahí estamos, eso es parlotear. No tiene sentido, nada más estás mencionando. Es como un rezo. Es como que te pongas a rezar, hermanos. La interpretación es como que te pongas a leer un libro escrito. Estás repitiendo todo, pero no sientes lo que estás leyendo, lo que estás hablando con tu boca. Y dice la palabra de Dios que esta oración Dios no la escucha. En segundo lugar, la oración que Dios no escucha es cuando hay pecado no confesado. El salmista dice ahí en el Salmo 66:18, dice: si no hubiera confesado el pecado de mi corazón, mi Señor no me hubiera escuchado. También dice en Isaías 59:2: son sus pecados los que los separaron de Dios. A causa de esos pecados Él se alejó y ya no los escuchará. Puede ser, hermanos, estos pecados, dice la palabra de Dios, el pecado que estaba viviendo el pueblo, estaba viviendo en fornicación, estaban viviendo en idolatría, estaban viviendo en mentiras. Dice, tenían pecado. Y por eso Dios no escucha cuando hay pecado en nuestro corazón. Yo no sé qué pecado haya. Si hay algún pecado, hermanos, de alguno de nosotros que estamos entrando a la presencia de Dios y hay pecado, entonces por eso Dios quiere hoy abrirnos el entendimiento para que no nos siga pasando lo mismo, para que nuestras oraciones sean escuchadas. Pero quiero decirles, hermanos, que si hay pecado en tu vida, dice la palabra de Dios ahí en Proverbios capítulo 28:13, que el que encubre sus pecados, dice que no prosperará, mas el que la confiesa y se aparta, ¿alcanzará qué? Misericordia. Esta es la bendición que tenemos, hermanos. No encubras tu pecado. Si tú sabes que estás viviendo en fornicación, ya no lo encubras. Deja de taparlo. Confiésalo ante el Señor y apártate de ello. Si estás viviendo en mentira, si estás viviendo engañando a la gente, aprovechándote de la gente, no sé, dice la palabra de Dios, no le encubras, confiésalo y Dios te va a perdonar tus pecados. También, hermanos, la oración que Dios no escucha es para aquellos que viven en idolatría. Dice Ezequiel 14:3: hijo de hombre, estos líderes se han levantado ídolos en su corazón. Se han entregado a cosas que los harán caer en pecado. ¿Por qué habría de escuchar sus peticiones? Toda esta versión que estoy leyendo, hermanos, es NTV, ¿sí? Dice, estos hombres han levantado ídolos en su corazón. Vivir en la idolatría, hermanos, no es no solamente tener un muñeco, una imagen de yeso, de madera, de piedra, de lo que sea. También, hermanos, hay gente que idolatra a sus hijos, idolatra a su esposa, idolatra su economía, idolatra el auto, idolatra el deporte. Todo lo que ocupa el primer lugar que no es Dios es idolatría. Todo. Y este pueblo estaba viviendo así. Y por eso dice la palabra de Dios, ¿por qué habría yo de escuchar sus peticiones? Y cuando Dios no escucha las peticiones, mis hermanos, tampoco las responde. Y por eso tenemos, señores, hermanos, que entender que nosotros debemos apartarnos de todo eso y saber. Hoy venimos a desenmascarar al diablo,
Porque hermanos, a veces me he topado con personas que dicen: hermano, estoy orando y no pasa nada. Y yo digo: Señor, algo está mal. ¿Pero qué está mal? Hoy el Señor nos está revelando que algo puede estar mal. Y quiere el Señor que abramos los ojos, hermanos, y si queremos que nuestras oraciones sean contestadas, tenemos que despojarnos del viejo hombre. En cuarto lugar, también la oración que Dios nos responde es la oración egoísta. En Santiago 4:3 dice: aun cuando lo piden, tampoco lo reciben. ¿Por qué? Porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer a ellos. ¿Sí? Cuando oran, Dios no les responde, porque hacen oraciones egoístas. No quiere que otro prospere. Solamente sus peticiones: dame. Y no les agrada que otras personas prosperen. Estas oraciones, hermanos, Dios no las responde. Y tú dirás: es que, hermano, yo no he logrado nada. Por lo mismo, hermanos, porque a veces no hemos enderezado nuestras vidas delante de Dios. Yo no conozco, hermanos, y lo dice la palabra de Dios: no hay justo desamparado, ni su simiente que mendigue el pan. Cuando dice la palabra de Dios esto, es que el salmista, hermanos, se pasó mucho tiempo. Tomó todo su tiempo para observar en el mundo entero quién hacía lo bueno y le iba mal, quién era justo y le iba mal. Pero él observó entre todo el mundo entero. Dice: he visto, a mí nadie me va a engañar. He visto con mis propios ojos, dice, que no hay justo ni hijo de justo que mendigue el pan. Si tú haces lo bueno, Dios te va a bendecir. Si haces lo correcto, Dios te va a bendecir. Si oras en espíritu y en verdad, Dios va a abrir las ventanas de los cielos y su gloria va a llenar tu casa, va a llenar tu vida, va a llenar donde tú camines. La gloria de Dios te va a acompañar, porque estás haciendo oraciones correctas y agradables a Dios. ¿Cuántos dicen amén? La oración egoísta. Pero en quinto lugar, esto va para los varones que ya están casados, y los que no están casados, prepárense. Dice: pero también tus oraciones estorban cuando no tratas bien a tu esposa. Hay muchos varones que dicen: yo estoy orando, hermano, por este negocio, por ese trabajo, pero no se da. Hago esto, pero no se da. Hago lo otro, pero no se da. Dice la palabra de Dios ahí en Primera de Pedro 3:7: de la misma manera, ustedes, maridos, tienen que honrar a su esposa. Cada uno viva con su esposa y trátela bien. Y tratarla bien con entendimiento. Esto quiere decir, hermanos, que hay hombres que maltratan a su esposa y no le dan en su lugar. Hay hombres que le están humillando a su esposa, y piensan que cuando entran en su cuarto oscuro, en su cuarto de oración, piensan que Dios los va a escuchar. Pero dice la palabra de Dios, dice: ahora entienden porque sus oraciones son secas, porque no han honrado a su esposa. Deben honrar a su esposa, deben tratarla con ese amor. Hay gente que se atreve a insultar a su esposa, a ofender a su esposa, ¿sí? Hacerle la vida imposible a su esposa, y luego quiere entrar en su cuarto de oración y que Dios lo escuche. Como dice nuestro pastor: sí, chucha, sí te va a escuchar. Dice la palabra de Dios que Dios no los va a escuchar, ¿sí? Por eso es importante, mis hermanos, que entendamos esto. Y entendiendo esto, mis hermanos, es cuando nos damos cuenta que nuestras oraciones no son escuchadas. ¿Por qué? Porque esas oraciones, hermanos, no son guiadas por el Espíritu Santo. Esas oraciones no son agradables delante de Dios. Pero yo vine a decirles en esta mañana que si ustedes, hermanos, quieren orar en espíritu y en verdad, quieren que sus oraciones sean escuchadas, tenemos que hacerlo bajo la dirección y el poder del Espíritu Santo. Yo no sé, mis hermanos, cuántos quieren ver la gloria de Dios en sus vidas.
Yo no sé cuántos quieren que Dios les revele el futuro de sus vidas, la de sus hijos, porque Dios sí lo hace. Hay gente que está yendo a consultar a brujos, está yendo a consultar a hechiceros para que le muestren el futuro. Mis hermanos, está la Biblia, mis hermanos, está la palabra de Dios, mis hermanos, está la oración para que Dios nos revele lo que Dios va a hacer en el futuro en nuestras vidas. Pero tenemos que andar en el Espíritu y dejar que el Espíritu Santo tome el control de nuestra vida. Tenemos que rendirnos a Él para que Él sea quien obre y saque lo malo de nosotros y nos llene de su presencia. Si algo, hermano, yo he aprendido de un varón de Dios que escuché, él dice, Señor, cada vez que él entraba en oración y cada vez que amanecía, cada vez, hermanos, que él despertaba y abría los ojos, le decía al Señor, Señor, dame más de ti y toma más de mí. Dame más de ti y toma más de mí. Esto, ¿sabe qué quiere decir, hermanos? Purificación, santificación. Porque le estamos diciendo, Señor, todo lo que es David Chimontejo, tómalo, Señor. Y ahora yo quiero recibir lo que es Jesucristo, lo que es Dios, lo que es el Espíritu Santo en mi vida. Y hermanos, el Espíritu Santo, mientras más le pidamos que nos llene, que nos transforme, hermanos, entonces vamos a salir a ser nuevas personas en Cristo Jesús. Esto es lo que sucedió en el apóstol Pablo. Por eso él dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso, a ese nivel Dios nos quiere llevar, mis hermanos, que seamos transformados por el Espíritu de Dios. Es por eso que el apóstol Pablo nos aconseja ahí en Efesios capítulo 6, 18. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Repitan conmigo, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Una evidencia, mis hermanos, que lo hemos hecho por la gracia de Dios. Oramos en todo tiempo por nuestro pastor, para que Dios hiciera el milagro de sanidad y saliera bien de su operación. Pero lo hicimos, hermanos, no en nuestra carne, lo hicimos en el Espíritu. Y una de las evidencias, cuando nosotros oramos en el Espíritu, tenemos respaldo de Dios. Porque si no fuera en el Espíritu, no sucedería nada. Tenemos una tremenda lucha, hermanos, y el diablo ha ganado batalla en este mundo, en muchas iglesias, porque hay iglesias donde ni se ora. Hay iglesias, hermanos, donde no se toma tiempo de oración. Pero Dios no quiere que solamente, hermanos, lo sepa la iglesia. Dios quiere que lo sepa tu familia, que lo sepa tus hijos, que lo sepa tus hermanos. Hermanos, imagínense que toda tu familia se levante a orar todos los días. Imagínate que tus hijos, tú con tu esposa y tus hijos se levanten a orar y a clamar a Dios. ¿Saben qué tremendo avivamiento va a haber en su casa? ¿Saben cómo ángeles le van a visitar? ¿Saben cómo la gloria de Dios va a descender? Por eso, mis hermanos, el diablo nos ha quitado tiempo, nos ha ocupado en muchas cosas para que no dediquemos tiempo para orar, para hablar con Dios. Piensas que cuando te sale más trabajo dices gloria a Dios. Yo así lo decía. Y no me daba cuenta, hermanos, que me está quitando mi tiempo de oración. Llego en la casa cansado y a veces ni tengo ganas de orar. Y decimos gloria a Dios por eso. No. Por falta de discernimiento en nuestra cabecita, hermanos, pensamos que todo es bendición. Mientras más ocupado estés en esta tierra, más bendición. Pero mi pregunta, hermanos, ¿cuánto tiempo le estás dedicando al Señor en oración? Y voy más allá, ¿lo estás haciendo en el Espíritu? Porque el apóstol Pablo nos dice, orando en todo tiempo en el Espíritu. Hermanos, estamos en guerra en esta tierra. Yo pensé, hermanos, que la guerra empezó desde que empecé a ser cristiano. No, la guerra empezó desde el principio de la creación. Hubo guerra, hermanos, y sigue habiendo guerra. ¿Y saben qué? El diablo no se ha cansado, él es permanente. Él sí tiene paciencia.
Cuando tú vienes a los pies de Cristo, Él empieza a monitorear tu vida. Él empieza a seguirte. Él empieza a ver cuál es tu forma, cuál es tu manera, cuál es tu carácter. Y quiere saber qué te gusta, qué no te gusta. Él te empieza a analizar, mejor que los mercadólogos. Él empieza a analizar y empieza a ver cuál es tu punto débil. Y allí es donde Él ataca. Y a muchos hermanos nos ha encontrado el diablo, Satanás, nuestro punto débil. ¿Sabe que el punto débil quizás sea riqueza? Quizás sea trabajo, quizás sea familia, quizás sea el deporte, quizás sea whatsappear, facebookear. Hasta buenos memes te llegan, buenos TikTok te llevan, ¿verdad? Y ahí estás. Y ahí estás, ¿sí? Disfrutando. Pero no estás orando. Estás perdiendo el tiempo. Y hermanos, si nosotros queremos que la gloria de Dios baje a esta tierra, tenemos, hermanos, que hacerle la guerra al diablo. Tenemos, hermanos, que hacerle la guerra al diablo. Y quiero decirles, hermanos, que para hacerle la guerra al diablo tenemos que entrar con fe en el Espíritu a buscar la presencia de Dios. ¿Por qué les digo por fe? Porque la fe, hermanos, es importante. Porque dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios, dice la palabra de Dios, debe creer que le hay y que es galardonador de aquellos que le buscan. La fe, hermanos, dice la palabra de Dios que todo lo que se hace sin fe es pecado. Si tú vas a la presencia de Dios es porque tienes fe que Dios va a responder. Todos los que fuimos a la presencia de Dios en esta semana y le pedimos al Señor que hiciera el milagro en el cuerpo de nuestro pastor y que todo saliera bien, le creímos, lo vimos con nuestros ojos y dijimos: Señor, gracias porque ya salió bien las cosas. Gracias, Señor, porque creemos que tú eres el Todopoderoso. Gracias, Señor, porque creemos que tú eres el sanador. Y hermanos, cada vez que tú te acerques a Dios, acércate con fe. Créelo. Si no, ¿para qué estás sirviendo a un Dios que no tienes fe? Créele a Dios. Si vas a buscar trabajo, anda con fe. Si quieres hacer algo, hazlo con la fe en Cristo. Créele a Dios y si es correcto. Porque hay muchas personas que dicen: es que, hermano, yo tengo fe. Sí, pero fe ¿en lo correcto? Porque hay gente que está orando y pidiéndole a Dios: Señor, permite que yo me case con esta persona, pero tiene marido. Y hermano, yo tengo fe, pero eso no le agrada a Dios y no te va a responder. Hay otros que dicen: Señor, Dios no me responde. Sí te responde. Dios tiene 3 respuestas. Cada vez que te acercas a Dios tiene 3 respuestas. Te puede decir sí, te puede decir no, o aguántame, chiquito. Todavía no es el tiempo. Sí te lo voy a dar, pero todavía no es el tiempo. Hermano, es imposible que el que se acerca a Dios no tenga respuesta de Dios. Nuestro Dios siempre habla, siempre responde. Nuestro Dios, hermano, nos revela las cosas profundas de Dios. Pero lo tenemos que hacer, dice la palabra de Dios, en todo tiempo con el Espíritu. Y quiero atacar ese punto, hermano, donde dice en todo tiempo. Por eso dice la palabra de Dios, ahora entiendo por qué dice: oren sin cesar, para que no entren en tentación. Orar sin cesar, hermanos, es no parar, es continuar, es permanecer. Yo no sé, hermanos, cuántos le han parado a la oración por alguna petición que le han hecho a Dios. Yo no sé cuántos sinceros hay aquí, pero yo soy uno, hermanos, que yo le he parado a Dios a veces en unas peticiones que le he hecho porque pienso que todavía o que no va a llegar. ¿Cuántos han hecho este tipo de oración, hermanos, y han parado? Quizás ha sido un mes, ha sido un año, 2 años, y dicen no, y saben que es agradable a Dios. Pero ¿saben qué pasa, hermanos? Entra el cansancio, entra la fatiga. Hay hombres en la Biblia que oraron por mucho tiempo, por años, estuvieron sufriendo, pero cuando clamaron a Dios en su angustia, Dios los libró, hizo el milagro y fueron libres totalmente para hacer la voluntad del Señor.
Yo quiero decirte que si tú te has cansado, hoy en el nombre de Jesús, ato ese espíritu de cansancio, ato ese espíritu de flojera. Hoy declaro en el nombre de Jesús que se va a levantar una iglesia ardiente, lleno del fuego del Espíritu Santo, y va a orar y va a clamar, le va a creer a Dios, y van a suceder muchos milagros, y la gloria de Dios se va a establecer en sus vidas. Porque estamos clamando a un Dios de gloria, a un Dios de poder, a un Dios de gracia, a un Dios que todo lo puede. Aquel que dice: mi matrimonio no se va a restaurar, se va a restaurar en el nombre de Jesús. Mi hijo no va a regresar a casa, va a regresar en el nombre de Jesús. Este negocio no se va a lograr, se va a lograr en el nombre de Jesús. Porque Dios, cuando abre su boca, suceden milagros. Es tiempo, mis hermanos, en el nombre de Jesús, que empecemos a orar en el poder del Espíritu Santo. Orar en el Espíritu Santo, hermanos, hace que las cosas se materialicen en esta tierra. Por eso dice el Señor: oremos en el Espíritu. Ahora, mis hermanos, ustedes me podrán decir: hermano, entonces, ¿qué es orar en el Espíritu? ¿Cómo puedo orar en el Espíritu? Te voy a decir 2, 3 cosas, hermanos, que es orar en el Espíritu. Cuando tú oras en el Espíritu, hermanos, es cuando tú oras en tu propio lenguaje. Tu propio lenguaje es cuando tú oras y le dices: Señor, yo quiero que tu presencia venga a mi vida. Yo quiero que tú me transformes, que tú me cambies. Cuando oras, hermanos, en el Espíritu, te voy a decir que tu mente se alinea a la palabra de Dios. Se alinea a lo que Dios quiere. Por eso, hermanos, dice la palabra del Señor que cuando nosotros entramos en oración con Dios, a entablar una relación con Dios, cuando entramos en comunión con Dios, dice la palabra de Dios que el mismo Espíritu nos ayuda a orar. ¿Por qué? Porque no sabemos qué orar, no sabemos qué pedir. Pero, hermanos, cuando le pedimos al Espíritu Santo que tome el control de nuestra oración, entonces, hermanos, empezamos a fluir delante de Dios. Cuando nosotros, hermanos, queremos orar y deseamos, hermanos, orar en el Espíritu, dejamos que el Espíritu controle esta lengua. Dejamos que el Espíritu controle este pensamiento, nuestra mente. Hermanos, cuando nosotros empezamos a orar en el Espíritu Santo nos empieza a revelar lo que el Padre quiere hacer en nosotros. A veces, hermanos, queremos orar por dinero y el Señor te dice: ora por gloria. A veces queremos orar, hermanos, por necesidades que tenemos y dice el Señor: ora por poder, ora por fuerza. ¿Por qué, hermanos? Porque dice la palabra de Dios que si andamos en el Espíritu, debemos también orar en el Espíritu. Y cuando oramos en el Espíritu, mis hermanos, el Espíritu, hermanos, de Dios, cuando entramos a su presencia, el Espíritu de Dios succiona nuestro espíritu y empezamos a ser uno en Él. Entonces empieza a transformar todo nuestro ser y nuestro corazón. Entras a orar cansado y sales brincando en el nombre del Señor. Dices: gloria a Dios, Señor, me siento fuerte, me siento fortalecido. Entras con sueño y te levantas fortalecido en el nombre del Señor. Yo no sé, mis hermanos, cuántos en esta iglesia se van a levantar con las fuerzas y el poder del Espíritu Santo. Mis hermanos, la oración para hacerlo en el Espíritu de Dios no es en tus fuerzas, te lo anticipo. Porque cuántas veces, hermanos, cuántos de nosotros nos hemos querido, hemos hecho hasta planes, hemos agarrado el celular, lo hemos programado y mina han ruido el celular. No es que no haya sonado, sino que estabas bien dormido, amaneció y tú dices: no sonó mi celular. ¿Les ha pasado? Me ha pasado. Pero, mis hermanos, dice el escritor sagrado, el apóstol Pablo, dice: oren en el Espíritu constantemente. Si hoy lograste orar
2 minutos y luego te dormiste, ya tienes ganancia. Si comenzaste a orar 5 minutos y luego estás roncando, ya tienes ganancia. Dice el Señor, sigue. Si ya lograste orar 10 minutos y dices, wow, ya lo logré, todavía no lo he logrado, dice el Espíritu Santo, sigue orando. Quiero revelarte más cosas. Y hermanos, cuando nosotros somos constantes en la oración, en la búsqueda de la palabra de Dios, va a llegar cuando oras en el Espíritu, va a llegar un momento que oraste 2 horas y tú dices, 10 minutos oré, pero 2 horas oraste. Llega un momento, hermanos, no sé si les ha pasado, que llega un momento en el cual el tiempo pasa y dices, como que no oré mucho tiempo, y te das cuenta con tu reloj que sí oraste. ¿Por qué? Porque lo hiciste en el Espíritu. Hablaste mucho con Dios. Dios te reveló grandes cosas. Yo no sé, mis hermanos, cuántos de ustedes han orado y cada vez que están en comunión con Dios entran cansados, entran fatigados, entran con problemas, entran con aflicciones, y cuando salen, como Juan Camaney, se sienten fuertes, saludables. Yo no sé, mis hermanos, yo de antes, ¿qué pasaba? Que yo decía, tengo que trabajar mañana. Así decía, tengo que trabajar mañana y bueno, 10 minutos. Y me pongo a orar y empiezo a ver mi reloj, ya pasó 5. Sigo orando, vuelvo a abrir mi reloj, ya son 7 minutos. Sigo orando, ya son 9 minutos. Han faltado un minuto y sigo orando, ya dio 10 minutos, Señor, ahí nos vemos. Y vamos a dormir. Pero ¿saben qué pasa, hermanos? Yo entendí, el Espíritu Santo me hizo ver que eso es orar en la carne. Y no entendía nada de lo que oraba. No recibía respuesta de lo que oraba. Y decía, Señor, qué mal estoy. Yo mismo me culpaba y decía, qué mal estoy. Yo necesito, Señor, orar en tu presencia. Yo necesito buscar tu rostro. Yo necesito hacerlo con amor. Y entendí, hermanos, que el Señor Jesús, cuando iba a la presencia del Padre, cuando los apóstoles, hermanos, buscaban a Dios, ellos se olvidaban de todo. Por eso, hermanos, cuando tú entres a la presencia de Dios, si tú quieres orar en el Espíritu, olvida tus temores, olvida tu enfermedad, olvida tus necesidades, olvida todo lo que se está pasando. Entra a la presencia de Dios y sé uno con el Espíritu Santo. Olvídate de todo. Cuando oramos en el Espíritu, hermanos, nuestros 5 sentidos son cautivados. Ya no sentimos, hermanos, nada más que la presencia de Dios. Nada más sentimos revelación de parte de Dios. Y hermanos, si nosotros hacemos esto, vamos a ver, hermanos, muchos milagros, muchas señales en nuestra vida. Porque cuando andamos en el Espíritu, hermanos, podemos ser como hizo Daniel. Daniel fue un hombre, hermanos, que andaba en el Espíritu, oraba en el Espíritu. Y dice la palabra de Dios que cuando el rey Nabucodonosor le dijo que le interpretara los sueños, los brujos dijeron una cosa: esto, rey, sépate, oh rey, que este sueño no lo puede revelar gente humana. Este sueño solamente lo puede revelar los dioses que están en el cielo. A veces, hermanos, a los impíos tienen claridad de lo que es Dios. Y solamente, hermanos, Daniel, lleno del Espíritu Santo, pudo interpretarle el sueño al rey Nabucodonosor. Entonces, mis hermanos, nosotros en esta mañana tenemos que anhelar con todo el corazón, hermanos, orar en el Espíritu. Díganle al Señor en esta mañana: Señor, ayúdame a orar en el Espíritu. No les escuché. Señor, ayúdame a orar en el Espíritu. Todos los dormidos digan amén. Muy bien. Por eso es que no escuchaba. Si se me estaba latiendo algo, mis hermanos. Si algo me está latiendo, digo, ¿por qué no? ¿Será que solamente 2? Ya quería, por eso quería saber. Sí. Ahora repitan conmigo: Señor, ayúdame a orar en el Espíritu. Ahora todos los despiertos digan amén. Ah, bueno, gloria a Dios. Gloria a Dios. Orar en el Espíritu, hermanos,
es donde el diablo ha silenciado a la iglesia. No ha querido, hermanos. Es una guerra que tenemos constantemente, hermanos. Y si no, ustedes lo van a entender. Cuando uno dispone su tiempo y su corazón para orar, ¿no se han dado cuenta que, hermanos, suceden otras cosas? Distracciones, que me falta pagar que me falta el recibo, que me falta llamarle a aquella persona, y que viene tu hijo y que te llama, y hasta llamadas que de nadie que habías escuchado te llegan. Y tú dices: Señor, ¿qué está pasando? Te dedicas a otras cosas y luego pierdes ese tiempo de oración. Porque siempre, hermanos, el diablo va a buscar formas y maneras para desanimarte, para que tú no entres en oración. Porque cuando tú entras en oración buscando la presencia de Dios, Él sabe que cosas grandes, poderosas y gloriosas van a suceder en tu vida. Y es por eso, hermanos, que nosotros hoy tenemos que determinar en nuestro corazón levantarnos a orar. Levantarnos a orar, postrarnos a adorar a Dios. Si nosotros lo hacemos, hermanos, entonces todo lo que no había sucedido en tu vida va a suceder. Entonces lo sobrenatural vendrá a tu vida. Entonces, en medio de orar en el Espíritu, si entraste orando con enfermedad, vas a salir sano. Si entraste orando con algún problema o algún pecado, vas a salir libre. Porque, hermanos, cuando el Espíritu Santo está, no pueden estar dos cosas: o está lo bueno o está lo malo. Y dice el Señor: yo soy el Dios de toda carne, no hay nada imposible para mí. Si me buscas, me vas a hallar, dice el Señor, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis con todo vuestro corazón. Y si le buscas con ruego constantemente en el Espíritu, entonces la presencia y la gloria de Dios se va a manifestar en todas las áreas de tu vida. Es un lugar, hermanos, donde tenemos revelación de parte de Dios. A mí no me ha pasado mucho, hermanos, pero últimamente, cuando me toca darle mensaje, ya veo más fuerte la guerra. Y no lo sentía, no lo sentía. Pero ahora que me meto más a buscar la presencia de Dios, se levanta los demonios. Y quiero desenmascarar en este punto a Satanás. A mí me pasó. Yo pensaba que cuando oramos, hermanos, solamente cuando tú vienes a la presencia de Dios buscando la presencia de su Santo Espíritu, solamente Él está ahí. Y Dios me hizo entender: no, ahí está el diablo. Ahí se asoma el diablo. ¿Por qué? Porque Jesús dice la palabra de Dios que fue llevado por el Espíritu en el desierto para ser tentado. Y ahí estaba el diablo. Y ahora entiendo, hermanos, por eso a veces estoy orando y empiezo a decir cosas que no concuerdan, cosas incoherentes. Y es cuando yo me doy cuenta que estoy orando en la carne y no en el Espíritu. ¿Por qué? Porque a veces hay sueño, porque a veces hay cansancio. Y el diablo trata de estorbar tu oración. En ese momento, cuando tú te inclinas delante de Dios, te voy a decir lo primero que hace el diablo. Si tú has pecado y fallado delante de Dios, cuando tú te hincas, sí te va a escuchar. Ajá. Sí, si tú no supieras lo que le hiciste delante de Dios, le fallaste, hiciste esto. ¿Sí? El diablo aquí taladreando tu mente, dicen, y tú dices: Señor, ya pedí perdón. Pero el diablo dice: sí, pero no basta, algo más. ¿Sí? Dios no te perdonó, Dios no está contigo. Hoy no te hablaron, hoy te dijeron, hoy no. Mira, hoy ni tu esposa se acercó, hoy ni tu esposo hizo esto, hoy tu hijo ni te habló, hoy tu hija ni te habló, hoy no te está yendo bien en la escuela, estás tomando malas decisiones y así quieres acercarte delante de Dios. No te va a escuchar. Hermanos, es el diablo mismo que quiere que tú no busques la presencia de Dios, porque estás tú luchando por buscar la presencia de Dios y salir victorioso. Pero ahí se asoma el diablo y te empieza a meter malos pensamientos, malos sentimientos, malas ideas. Y por eso tienes que ser en ese momento
ser libre y decirle: Señor, me arrepiento de todos mis pecados, perdóname, Padre, y ahora voy a orar en el Espíritu. Hay alguien que se levante en esta mañana y le diga al Señor: a pesar, Señor, de todas las estorbos que ponga el diablo, hoy me voy a levantar a orar. A pesar que el diablo, Señor, empiece a meter en mi mente cosas más, como me esté yendo, Señor, como yo me sienta, yo voy a entrar en oración, Señor, porque sé que orando en el Espíritu va a venir la presencia de Dios a mi vida. Es tiempo, mis hermanos, que te sientas como te sientas. Busca la presencia de Dios. Métete en oración. No te dejes guiar por tus sentimientos. No te dejes guiar por tus emociones. Algo que ha atacado el diablo el día de hoy son tus emociones. Si siento orar, me voy a orar. Hoy no siento orar, no voy a orar. Hoy no siento venir a la casa de Dios, no. Hoy no siento dar mis diezmos, no. Hoy no siento. Deja de sentir, mi hermano, y empieza a buscar la presencia de Dios. Sientas o no sientas. Jesús, cuando entregó su vida en la cruz del Calvario, Él dijo: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Nos dice: ahora que me están maltratando, ya no siento ir a la cruz. Hoy que me están juzgando, no siento ir a la cruz. Hoy que me están despreciando, no siento ir a la cruz. Hoy que me están juzgando, no siento ir a la cruz. No, el Señor determinó. Por eso les dije al principio, es una decisión. Tomemos la decisión de orar. Sientas o no sientas. Hay otros que dicen: es que no siento la presencia de Dios. No importa que no lo sientas, Él está allí y Él está aquí. Aunque no lo veas, aunque no lo sientas, su Espíritu Santo se está moviendo. Y es tiempo que le hagamos un lado a esos sentimientos. Y es tiempo, hermanos, que empecemos a discernir. Porque cuando entras a la presencia de Dios y empiezas a orar en el Espíritu, empiezas a discernir qué es de Dios y qué no es de Dios. Llega un momento, hermanos, donde nosotros tenemos que calmarnos, donde ya no sabes qué decir. Empieza a alabarlo, empieza a bendecir su nombre, empieza a darle gracias. A veces, hermanos, simple y sencillamente es alabar a Dios. No tienes nada que pedir, no tienes nada que ofrecer, solo un corazón consagrado a Dios. Solo un corazón limpio. Señor, ayúdame a vivir en santidad. Es ahí donde Dios te revela que estás dando un mal testimonio con tu actitud. Cada cosa que has dejado de hacer en tu vida, estás dando un mal testimonio con tu actitud. Porque Dios, hermano, nos ha dotado de dones y de capacidades, pero nosotros creemos que no podemos. A veces pensamos que solamente los grandes intelectuales pueden orar, y eso es una gran mentira. Tú puedes orar. Si hay cosas que tú has dejado de hacer y que sabes que es la voluntad de Dios, métete en tu trinchera de oración y sé como el león. Agárrate de la promesa de Dios, así como lo hizo Jacob, y no sueltes esa promesa de Dios hasta que se cumpla en tu vida. Porque si es de Dios, es de Dios. Dios te prometió: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu familia, tú y tu casa. Métete en la presencia de Dios y agárrate esa promesa. Dios te prometió que por las llagas de Jesús eres sano. Aún con tu enfermedad, póstrate delante de Dios, porque el milagro viene en camino. Porque todo lo que es imposible para el hombre, todo es posible para Dios. Pero ¿saben por qué no ha sucedido, mis hermanos? Porque no le estamos dando tanto tiempo a la oración. Pero hoy declaro en el nombre de Jesús, en fe, que esas oraciones que van a hacer a partir de hoy
Esas oraciones son oraciones poderosas. En el nombre de Jesús, echo fuera toda oración seca. Hoy termina en el poderoso nombre de Jesús. Hoy declaro que tú peleas con tu carne y comienzas a andar a otro nivel espiritual. Yo declaro que tu mente en fe será cautiva por el pensamiento del Espíritu Santo. Hoy tus pensamientos van a ser cautivos por el poder del Espíritu Santo. Y declaro en el nombre de Jesús que hoy se le va a levantar una iglesia poderosa en oración en esta casa. Porque hemos visto milagros, estamos viendo milagros y veremos muchos milagros. Ninguno de los que están en esta iglesia serán presa de Satanás. Ninguno de los que están en esta iglesia serán como esos muñecos manipulados. Ya no serás juguete del diablo. Tú destruirás toda obra y fuerza de las tinieblas en el nombre de Jesús. Si de antes Satanás nos estorbaba a través de la oración y manipulaba nuestras mentes, ahora nosotros vamos a hacer temblar el infierno entero en esta tierra. Y vamos a echar fuera todas sus obras. Y aquel que diga que no se puede hacer lo correcto, y aquel que diga que no puede cambiar tu vida, yo quiero decirte en el nombre de Jesús que tu vida sí cambia. Porque para eso se asomó el Hijo de Dios, para deshacer toda obra del diablo. Y por eso estamos aquí, mis hermanos. Hoy le pido al Señor que hoy te levantas a orar, pero ya no en la carne. Te levantas a orar en el Espíritu. Pídele a Dios, pídele al Señor en esta mañana, en este momento. Inclina tu rostro y empieza a orar. Y pídele a Dios que te ayude a orar en el Espíritu constantemente. Pídeselo al Señor. Si no sucede hoy, va a suceder mañana. Y te aseguro que tus enemigos serán destruidos y derribados. Pídele a Dios, como Eliseo le pidió por su siervo: Señor, ábrele sus ojos a mi siervo. Yo le pido a Dios en esta mañana que te abra los ojos para que puedas ver el futuro glorioso que Dios tiene para tu vida. El futuro glorioso que tiene para tu trabajo, tu negocio, para tu familia, para tu hogar, para tu matrimonio, para tu escuela, para tus estudios. Hemos luchado en la carne orando o pidiendo o rogando o dando consejos a nuestros hijos para que cambien. Nos damos cuenta que se están yendo a un hoyo y le estamos pidiendo: hijo, no lo hagas, hijo, esto. Estamos dando mucha corrección. Pero mis hermanos, estamos luchando en la carne. Está bien darle buenos consejos, pero métete en tu trinchera espiritual y clama por ellos, y vas a ver la gloria de Dios. Tus hijos van a cambiar. Yo siempre he dicho una cosa, hermanos: si el Espíritu Santo no nos convence, nadie nos puede convencer en esta tierra. Yo necesito, el Espíritu Santo nos dice: yo necesito convencerte. Déjame que yo te convenza. Déjame que yo te guíe. Si tú le pides a Dios en esta mañana que te ayude a orar en el Espíritu, te garantizo que esta enseñanza de hoy va a repercutir para toda tu vida y la vas a poder disfrutar, porque tu oración en el Espíritu será un estilo de vida. Entonces podrás entender y comprender
Porque Jesús empezó con oración y terminó con oración. Padre, en el nombre de Jesús, cubro con la sangre poderosa de tu Hijo Jesucristo a todos mis hermanos, Señor, por los que nos ven por internet y por los que están en este lugar. Bendito Padre, en el nombre de Jesús, hoy rompo, Señor, con todo espíritu de flojera, de pereza, de distracción, todo espíritu de desánimo, todo espíritu de incredulidad, de dudas, temores, opresión, depresión, se va fuera en el nombre poderoso de Jesús. Y ahora te pido, Espíritu Santo, que envuelvas a tu pueblo con tu presencia, con tu amor, con tu misericordia, con tu bondad. Y desato sobre ellos, Señor, un espíritu de oración. Espíritu de oración sobre sus vidas, Señor. Declaro en el nombre de Jesús, Padre, que en los próximos días, semanas, meses y años escucharemos, Señor, ya no un solo milagro, escucharemos muchos milagros. Escucharemos hablar, Padre, de que muchas cosas están sucediendo en sus casas. Están sucediendo, Señor, milagros. Está habiendo, Señor, un buen ambiente en familia, un buen ambiente en trabajo, un buen negocio, Señor, sanidades, liberación, Padre. Y vamos a ver, Señor, esta casa triplemente llena, no solamente de la presencia de Dios, sino también, Señor, de gente que acuda a este lugar, honrando y glorificando tu nombre, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. En este momento, mis hermanos, así cerrados sus ojos, quiero también hacer una invitación. Si alguien en esta mañana vino por primera vez y quiere entregar su vida a Jesús, puede hacer conmigo esta oración. Repita conmigo: amado Padre Celestial, en esta mañana yo vengo delante de ti pidiéndote perdón por todos mis pecados. Hoy, Señor, quiero que hagas el milagro del perdón en mi vida. Perdona mis pecados, límpiame con tu sangre y dame la vida eterna. Te lo pido en el nombre de Jesús y te doy muchas gracias. Y todo el pueblo de Dios dice amén. ¿Hay alguien en esta mañana, hermanos, que hizo esta oración por primera vez, entregando su vida a Jesús? Si alguien hizo esta oración por primera vez, le voy a invitar que pase aquí adelante. Por favorcito, mis hermanos, pasen aquí adelante, por favor. Todo aquel que entregó su vida a Jesús, que le abrió su corazón a Jesús, hoy, mis hermanos, ha hecho una oración en el Espíritu. El Espíritu, hermanos, están pero un poquito apagados. Vamos a honrar el nombre de Dios. Dice la palabra de Dios que hay gozo en el cielo. En el cielo, mis hermanos, no vamos a dejar de aplaudir, no vamos a dejar de alabar, de exaltar el nombre del Señor. Dice la palabra de Dios que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Y hermanos, es una bendición tenerles en este lugar. Le damos gracias a Dios por su vida. Hoy han hecho su primera oración genuina delante de Dios. Y esta oración, hermanos, no lo olviden. Jesús les ha perdonado todos sus pecados y tienen vida eterna. Y ya no vendrán a condenación, dice la palabra de Dios, mas han pasado de muerte a vida. Esto es lo que sucede cuando se hace una oración en el Espíritu, mis hermanos. Esto sucede. La oración es poderosa. No dejen de hablar con Dios. No dejen de buscar el rostro de Dios. En este momento, hermanos, les voy a invitar a que inclinen sus rostros. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Los niños, el Señor Jesús dijo: dejad los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Alguien me dijo en una ocasión: es que los niños no entienden. Evidencias. Claro que entienden, mis hermanos. Gloria a Dios. Les bendigo, hijos. Dios les bendiga. Dios les llene de su presencia a todos mis hermanos que están en este lugar. Vamos a orar por ellos, hermanos. Bendigan, oren en el Espíritu por ellos, que Dios les revele, hermanos, qué tienen que pedirle. Ahora es tiempo ya poner en práctica ya, hoy determinamos orar en el Espíritu. Piden al Espíritu Santo: revélame, Señor, qué pedir por mis hermanos. Hermanos, ellos están en una lucha y pidan que Dios les dé esa gracia, esa bendición. Padre, en el nombre de Jesús,
Te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo tome el control total y absoluto de sus mentes y sus corazones de mis hermanos, Señor. Gracias por darles la vida eterna. Gracias por perdonar sus pecados. En el nombre poderoso de Jesús, te ruego, Padre, que les des victoria en todas las áreas de su vida. Y les des, Señor, ese poder de continuidad. Ese poder, Señor, para permanecer haciendo tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús, ábreles sus ojos espirituales y que puedan ver, Señor, la multitud de bendición que tienes para sus vidas. Y te ruego en el nombre de Jesús que tengan un corazón dispuesto, disponible para caminar contigo, Padre. Te lo estoy pidiendo en el nombre de Jesús y te doy muchas gracias. Amén. 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 Es un gusto estar con que nos hayan visitado, hermanos. Le vamos a pedir un favorcito, que pasen allí con los hermanos, que le vamos a tomar 5 minutos más de su tiempo, hermanos. Le quieren dar un regalo, ¿sí? Pasen, hermanos, pasen, por favor. Gloria sea el nombre del Señor, hermanos. Gloria sea el nombre de Dios. Gracias a Dios. Gracias le damos a nuestro Dios, hermanos. Yo le pedí al Espíritu Santo que se vayan, hermanos, con esta palabra. Oren constantemente en el Espíritu. Oren constantemente en el Espíritu. Y van a ver, hermanos, más milagros de los que ustedes han visto suceder en esta tierra. Porque cosas que ojo no vio ni oído oyó son las que Dios tiene preparado para ustedes que lo aman, que aman la venida del Señor, aman su presencia. Porque cuando se ama la presencia de Dios, hermanos, no pasa ni un día donde estás buscando a Dios. La oración, mis hermanos, es continua. Y por último quiero decirles, hermanos, que a veces decimos: ¿cuál es el mejor tiempo de oración? El que te acomode. Porque hay muchos hermanos que dicen que la oración en la madrugada, sí, hermanos, tiene algo especial en la madrugada. Pero ¿por qué? Porque no hay ruido. Pero si tienes tiempo para orar, hermanos, de día, ora. En cualquier hora, no hay un horario, ¿sí? ¿Por qué Jesús oraba, hermanos, en las madrugadas, en las noches? La respuesta es porque no tenía tiempo de día. Estaba bien ocupado, pero dedicaba su tiempo, sacrificaba ese tiempo el Señor. Sacrifiquemos, hermanos, nuestro tiempo, y ahí me contarán qué está sucediendo en sus vidas. Dios les bendiga, les amamos, hermanos, y les bendecimos.